Bueno, muy buenos días para todos. Hoy estamos en este octavo Facebook Live que lo dedicamos al tema educación. Como saben, desde hace 8 sesiones, incluyendo esta, estamos presentándole al país nuestro libro Estrategia para una nueva industrialización 2, de tal forma que cada semana vamos abordando tema por tema. La última semana estuvo muy movida, cerca de 3.500 reproducciones tuvimos del último video. Esperamos que un tema tan interesante para la industrialización de Colombia, pues también sea de buen recibo. Vamos a estar recibiendo a través del Facebook de la ANDI las preguntas, los comentarios y demás, no sin antes darle la bienvenida pues a nuestros panelistas. Bienvenido Leonidas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido César. Son dos personas muy cercanas al sector productivo. Leonidas ha estado toda su vida relacionado con el mundo de la educación, ha sido rector universitario de varias universidades aquí en Colombia. Ahora está al frente de una estrategia muy importante de Uniminuto en términos de regionalización y de formación técnica y tecnológica. Bienvenido, Leonidas. Mil gracias, Camilo. Muy complacido por este evento y por el documento que hemos recibido de la ANDI como su estrategia que contribuye mucho al país. Perfecto. César viene de una compañía pues que creo que todos nosotros reconocemos, muy de la era digital, del mundo tecnológico, y como vimos en el libro, sentimos que la educación debe recibir una transformación muy profunda, especialmente soportando las nuevas tecnologías. Entonces, bienvenido, César, a este Facebook Live, y esperamos pues contigo debatir acerca de qué es lo que está pasando con toda esta transformación digital y especialmente en el mundo de la educación. Bienvenido. Gracias, Camilo. Gracias, Andy, por la invitación. Bueno, ok. Como vieron en el libro, nosotros hemos querido orientar sobre todo esta conversación acerca de educación e industrialización, acerca de un concepto que es muy potente y muy necesario, que es la pertinencia. Pertinencia no solo entendido desde el ámbito de ofrecer programas y cursos que responden a la demanda del mercado, sino también que lo hagan de forma anticipada. Entendemos que el mundo educativo toma, por no decirlo, años antes de ofrecer un programa específico que el sector empresarial está necesitando. Por lo tanto, para nosotros pertinencia es también anticipación, es ser capaces con esas lentes, ver el futuro y a partir de allí diseñar los programas que hoy el sector empresarial y en general la sociedad está necesitando. Y también para nosotros pertinencia es ofrecer los cupos en la cantidad necesaria, de tal forma que las empresas, pero también los trabajadores puedan encontrar un cupo en el sistema educativo que permita que la gente mejore sus competencias. Entonces quisiera que abriéramos un poco la conversación acerca de ustedes cómo están viendo hoy la pertinencia del sistema educativo colombiano, en términos no solo de las necesidades del sector productivo, sino también en general de la sociedad. Leonidas, ¿por qué no comenzamos por Bueno, el país ha venido cambiando radicalmente en su desarrollo económico. La economía digital es evidente en todos los escenarios, en las empresas grandes, en las empresas pequeñas, y la educación superior debe acomodarse a esto. En términos generales, aunque la educación tiene como, las instituciones educativas tienen como función proponerle escenarios a la sociedad, no muchas veces lo hace anticipadamente. Y ahora es un momento para hacerlo, ahora es un momento para entender que la economía del país, el modelo económico del país ha evolucionado y que obviamente la educación también debe evolucionar en su modelo. Debe incluir mucho más tecnología, debe incluir mucho más formas de aprendizaje, debe abrir el conocimiento, no solo a muchos más, sino en muchos más temas. Es decir, que es un momento oportuno para evolucionar los modelos educativos que tenemos, que de alguna manera son como muy pegados a lo tradicional. Hay que hacer mucho más de eso ahora. Espero que durante esta conversación ahorita veamos un poco los cómo, porque sé que en Uniminuto ustedes han liderado gran parte de esa transformación. Por un lado cobertura, pero también ahora están metidos en este tema de la técnica y la tecnológica, que como lo viste en el documento para nosotros es central, pero espero, Leonidas, que ahorita vamos al tema. César Rodrigo, ¿qué opina usted sobre este tema de pertinencia? ¿Cómo está viendo la pertinencia del sistema educativo colombiano? Sí, yo creo que son clave dos puntos. Por una parte, como decía Leonidas, es la educación que se va a dar a los estudiantes que van a trabajar en el futuro en nuestro país, en Colombia. Pero por otro lado también la forma de enseñar que tenemos hacia estos estudiantes. Esto es un reto en todo el mundo
y también mucho en Colombia, y es algo que quizás se viene un poquito olvidando. No solo la educación, todos tenemos claro que tenemos que enseñar mucho más de materias relacionadas con la matemática, con la estadística, con la tecnología, porque esas habilidades son las que van a hacer crecer y apalancar de ese crecimiento las empresas en el futuro, sino también cómo le vamos a enseñar eso a esos estudiantes. Ahora mismo hay muchos, los propios Google, los propios Facebook, muchísimas empresas ahí fuera, que simplemente con esa empresa y con Internet podemos educarnos, y es también saber transformar las universidades y las entidades educativas, los gobiernos, la forma de enseñar que tenemos hacia esos estudiantes, una forma mucho más tecnológica, una forma mucho más interactiva, una forma mucho más personalizada por cada estudiante que va a salir ahí fuera al mercado. Y ahí quisiera que fuéramos aterrizando un poco la discusión, sobre todo a un tipo de formación que para nosotros es muy sensible en la ANDI, que es la formación de técnicos y tecnólogos. Históricamente Colombia ha subordinado la formación de técnicos y tecnólogos a la formación de profesionales. Se ve la formación de un técnico o un tecnólogo como un mientras tanto, mientras alguien luego se forma como profesional universitario, con un modelo que montamos por allá en la década de los 80, 90, que se volvió protocolo denominado ciclos propedéuticos, donde hoy en la práctica un joven decide hacerse técnico mientras se hace tecnólogo, y un tecnólogo decide hacerlo mientras se hace profesional universitario. Mientras que en el mundo uno ve esas dos orillas muy importantes: una formación universitaria con unos principios académicos principalmente orientado al saber los por qué, y otra orilla igual de sólida, igual de fuerte, denominada en el mundo de la formación profesional, denominada en Colombia a veces con muchas acepciones como la formación TIT, o por ejemplo la formación para el trabajo y el desarrollo humano también hace parte de ese mundo, donde el punto de llegada es más los cómo, no tanto los por qué, sino más los cómo. En ese sentido quisiera que habláramos un poco sobre esos desafíos que hoy Colombia está teniendo, por un lado para insertarse a una economía digital, también obviamente en el marco pues de la cuarta revolución industrial, de la transformación digital de las empresas, pero por otro lado quisiera también escuchar a Leonidas sobre esos desafíos que ya en la práctica vamos teniendo para poder, por un lado, masificar esa formación profesional, esa formación de técnicos y tecnólogos, pero también de hacerlo mucho más seductora, de tal forma que los jóvenes, los nuevos profesionales, los nuevos trabajadores, o inclusive la recapacitación de aquellos que ya están en el mundo productivo, encuentren en la formación técnica y tecnológica una oportunidad de desarrollo. Leonidas, quisiera escuchar tu... Sí, evidentemente hay desafíos muy grandes. El país no ha consolidado completamente los dos pilares, el más académico y el más técnico-tecnológico. Pero hay un camino y hay desafíos legislativos frente a la manera como eso se puede hacer. Hay desafíos culturales en el sentido de darle valor a la formación técnica profesional, darle valor a la formación que acerca a las universidades y a los estudiantes a las empresas, pero también hay un desafío por parte de las empresas, es involucrarse mucho más en los procesos de formación, es hacer alianza con las instituciones que permitan que estos estudiantes que van a tener un modelo de formación alrededor del hacer, alrededor de las competencias específicas que el sector productivo requiere, pues las empresas también van a tener un rol en ese sentido, de acercarse mucho más, de comprometerse más con ese tipo de formación. Pero Leonidas, ¿por qué un gerente de talento humano de una empresa debería tomar la decisión, por ejemplo, de contratar un técnico, un tecnólogo, en vez de contratar a un profesional universitario? ¿Qué encuentra en ese técnico o tecnólogo que eventualmente no encuentra en el profesional? O dicho por el positivo, ¿cómo ese técnico y tecnólogo le genera valor a la empresa? ¿Qué es lo que encuentra en esa formación especial denominada formación técnico-tecnológica? Cada momento, cada día las empresas requieren más profesionales especializados en áreas específicas, y eso lo encuentra con mucha claridad en el tipo de educación técnica o tecnológica, el hacer como una manera de educar, es decir que encuentra esa condición muchísimo más específica. Encuentra probablemente una persona que está más entrenada en su proceso de formación, más cercana al conocimiento que las empresas requieren. Encuentra una persona que, bueno, por no decirlo
más allá de las empresas, encuentra una mayor equidad dentro del país, porque el tema es de competitividad, de productividad, pero también de equidad y también de regionalización. Es decir, que las empresas regionales van a encontrar en ese tipo de profesional probablemente una mejor forma de desarrollar su labor. Es decir, que va a encontrar en una persona más especializada, con competencias probablemente más nuevas, con competencias más orientadas hacia lograr niveles de competitividad, con competencias más orientadas a utilizar nuevas tecnologías. Es decir, un gerente de talento humano debe mirar en este tipo de formación un apoyo muy grande para mejorar la competitividad de su empresa. César, tu opinión sobre la formación técnica y tecnológica. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y desde el lado de las empresas, en el mundo en el que vivimos, en el que cada día, yo cuando trabajo con las empresas directamente o con las necesidades de tecnología que tienen, cada vez hay más habilidades, cada vez se necesitan más habilidades y cada vez más rápido. Habilidades que muchas veces las entidades educativas previamente no les ha dado tiempo a educar a sus estudiantes, o muchas veces estos estudiantes necesitan algo muy concreto. Para aquellos gerentes de recursos humanos que requieren gente o intentan reclutar a gente, técnicos o tecnólogos, lo que sucede con los técnicos y los tecnólogos es que tienen las habilidades especializadas de algo muy concreto, que muchas veces hace 100 años, por ejemplo, pues las habilidades que nosotros necesitábamos, todos nosotros estaban cementadas en silos muy claros y muy básicos. Ahora no, ahora cada vez necesitamos más habilidades, sobre todo enfocadas en la tecnología, pero también enfocadas en la matemática, enfocadas en la estadística, que muchas veces las únicas personas que suplen esas habilidades son los técnicos o los tecnólogos. ¿Por qué? Porque están enfocados en algo específico, que es lo que realmente necesitan estas empresas. Bien anotabas que hoy el conocimiento se mueve a un ritmo, diría Salim Ismail, exponencial, donde en un mismo momento están llegando nuevas tecnologías que antes podían tomar décadas en ser adaptadas para el uso de los ciudadanos. Hoy toman meses o días. Y en ese sentido uno quisiera una formación técnica y tecnológica mucho más rápida, mucho más flexible, como decíamos ahora, que se anticipe de forma mucho más directa a esas necesidades, no solo de las empresas, sino también de los ciudadanos. En ese sentido, Leonidas, quería preguntarte, hoy cómo nuestro sistema académico, regido por el Ministerio de Educación por un lado, por otro lado por el SENA, para la formación de técnicos y tecnólogos, cómo ese sistema está respondiendo a esas, y me refiero pues al marco administrativo, jurídico, cómo responde a esa necesidad de anticipación de la formación técnica y tecnológica. Bueno, es uno de los retos que tenemos en el país, cómo adecuar a todo ese marco regulatorio, administrativo para atender estas necesidades que son muy flexibles y muy cambiantes. Va a ser necesario que algunos procesos de obtención de registros calificados, autorizaciones, puedan ser muchísimo más rápido que lo que ahora existe, que es relativamente lento ahora. Cuéntanos, por ejemplo, si hoy una universidad como la Universidad Minuto tomara la decisión de abrir un nuevo programa con los tiempos optimizados y demás, ¿en cuánto tiempo estaría ese estudiante graduado? ¿En cuánto tiempo estaría el muchacho ya listo para el sector productivo? Lo primero es que fácilmente la autorización para ofertar un programa puede tomar un año o de pronto más. Segundo, me parece que debe tener las instancias que aprueben, que emiten esas autorizaciones, deben tener un conocimiento mucho más profundo del sector productivo, deben entender un poco cuál es la necesidad que ese profesional va a atender, es decir, deben tener una visión muchísimo más orientada a la situación del sector productivo, a las necesidades de competitividad del país. Y después de que usted obtenga un registro que puede ser bastante demorado, que tiene visitas y que quiero insistir en que ahí puede estar la clave de que esto se ejecute, que haya una mejor preparación para entender cuál es la necesidad que ese profesional va a atender. Y después de ese proceso, pues ya viene una etapa, digamos, de oferta de programas,
pero no es ágil en este momento como el país lo necesita y como el sector productivo lo necesita. Hay que mejorar los procesos y también mejorar la forma de evaluar la oferta educativa, porque a veces es una forma muy clásica frente a lo académico. A veces las instituciones que ofrecen programas de esta naturaleza, la forma en que las evalúan está muy orientado hacia la oferta, a la forma tradicional de lo académico. Si tú ofreces, y lo digo por la institución donde trabajo, si tú ofreces un programa en Mitú o en el Bagre, Antioquia, o lo vas a ofrecer en Tarija, Nariño, muy orientado hacia temas muy específicos de las condiciones de las regiones, pues espera que sea evaluado en esa condición, porque probablemente si te preguntan cuántos doctores tienes en el Bagre, Antioquia, no porque allá no puedan existir doctores, es muy difícil. Es decir, que también hay que cambiar la forma de evaluación de los programas para que realmente atiendan las necesidades del sector productivo. Adelante. Sí, desde mi punto de vista quería recalcar algo que también mencionabas, y es, claro, creo que comentabas un año, ¿no? Un año desde que se... mínimo. Sí. Más o menos. Mínimo, en el mejor de los casos, un año desde que sale, lo aprueban, se emite, etcétera, etcétera. Con eso hay que contar que antes de que salga el programa, hay que identificar las oportunidades de educación que hay. Y primero, cuando se identifican las oportunidades de educación que hay que conseguir a las personas que van a enseñar de eso. Las personas que van a crear los programas sobre eso. Que yo diría que es lo más complicado. Encuentra gente que sepa de data científica, no tengo absolutamente ni idea, no se me ocurre alguna temática que esté muy necesitada en el mercado y que ahora mismo no la cumplan todas las entidades educativas. Entonces, primero hay que identificar la necesidad, después hay que identificar las personas que van a ayudar a crear estos programas, después hay que crear los programas, después el programa tiene que salir, una vez salga en el mejor de los casos es un año. Hay que formar a estas personas y luego las personas salen formadas. Creo yo que sí, no sé, a ojo más o menos son 3, 4 años, lo que yo he dicho en el mejor de los casos. Entonces sí que hay una necesidad muy grande, principalmente de todo. Como decía Leonidas, de encontrar muy rápido esas personas, crear los programas de forma mucho más rápida y luego en lo que respecta al gobierno, a las entidades educativas, pues facilitar mucho el desarrollo de estos programas y lanzarlos ahí fuera. César, y allí emerge una técnica pedagógica que desde la ANDI hemos animado bastante, que es la formación dual, donde entendemos que no es que haya dos ciclos, un ciclo académico donde la gente está en un aula aprendiendo y luego un ciclo de práctica donde va el estudiante y aplica el conocimiento, sino que mientras aprende, en ese mismo momento va poniendo en práctica. Hay modelos en el mundo maduros en esto, como Alemania, por ejemplo, que es un referente en formación dual. En eso, ¿tú cómo crees que las nuevas tecnologías, la transformación digital de las empresas inclusive podría ayudar a montar nuevos modelos de formación dual, no solo para el uso de nuevas tecnologías y el aprendizaje de ellas mismas, sino en general conocimientos que requiere la empresa? Sí, eso es otro punto que yo creo que no hemos ido tocando hasta ahora, pero que sí que se debería hablar, y es la práctica dentro de la teoría que se le enseña a los estudiantes. Yo me incluyo, os han dado cuenta, soy español, no soy colombiano, llevo muchos años viviendo acá. Pero lo que he visto en Europa y lo que he visto acá, en su día en Europa, en mi país, en España, y acá en Colombia también, es que nos enfocamos mucho en la teoría y poco en la práctica. Y desde el primer día deberían estar practicando todo lo que están aprendiendo, porque lo que está pasando ahora es que les enseñamos de muchas cosas y cuando salen al mercado tienen mucha teoría aquí en la cabeza, pero cuando lo van a aplicar no saben nada. Casi mejor es orientarlo a pocas cosas que las practiquen desde el primer día, como la formación técnica o la formación tecnológica, y de ahí en adelante ir creciendo, seguramente con ciclos de programas de educación de menos años, incluso, y es en el caso de Alemania, el caso de Estados Unidos, son menos años, pero son, digamos, programas educativos mucho más prácticos desde el primer día, que es lo que necesitan las empresas. Si hablamos con el gerente de recursos humanos, lo que a mí siempre me preguntan y me piden que les ayude es
bueno, ¿y qué sabe de esto? ¿Y cuántas veces ha practicado esto? ¿Y con qué clientes ha hablado? ¿Y cuántas veces ha hecho esta propuesta? ¿Y cuántas veces ha hecho este proyecto? Muchas veces decimos, no, ha sacado esta nota en este examen, pero de ahí para adelante no sé qué más ha hecho. Entonces, sí, eso es una parte clave de la educación que debería venir incluida y con la práctica desde el día 1. Aquí Andrés Salcedo nos dice por el chat, ¿qué pasa hoy en día desde la educación técnica y tecnológica con la deserción estudiantil? ¿Qué plan de impacto, qué plan de impacto se podrían ejecutar? Y yo creo que no solo para la deserción en técnica y tecnológica, yo creo que en general la deserción universitaria, que en el caso colombiano llega a cerca del 50% de los muchachos que arrancan el primer semestre, solo la mitad de ellos llegan hasta el último semestre para poderse graduar. Ahí en deserción tenemos un gran desafío. ¿Qué podemos hacer para abordar ese gran reto, Leonidas? Sí, yo creo que es el desafío grande de la educación colombiana, un país que de cada 100 personas que entran a una carrera profesional terminan 40 o 45, es un desperdicio, es una tragedia, es una verdadera tragedia. Y todo tiene que ver con la deserción, que tiene varios factores. Uno, realmente un factor económico, cómo cada día adecuamos más los procesos, las financiaciones, los apoyos para que ese no sea un motivo por el cual un estudiante sale de la universidad. Otro también tiene que ver con la orientación vocacional. Realmente debemos trabajar mucho desde el principio en qué es lo que verdaderamente el estudiante quiere hacer. Otro, pues, tiene que ver también en los modelos en los modelos académicos. Es muy común decir el problema es económico, pero uno no se siente decir, y lo que estoy haciendo yo desde lo académico, lo estoy haciendo bien. Me parece que ahí hay un factor muy importante. Pero pienso que en la formación técnica profesional, la que estamos hablando, hay muchas más posibilidades, por lo menos en los países desarrollados, de que esa deserción se disminuya. En el caso nuestro, por ejemplo, los estudiantes que utilizan más tecnología, los que utilizan más plataformas, los que tienen un modelo que él mismo puede de alguna manera controlar, desertan mucho menos. Es decir, se acomoda más a la condición personal. De manera pues que es un gran reto. Y en la formación técnica y tecnológica o técnica profesional, más que en cualquier otra, la deserción es un factor para controlar plenamente. Andrés, ¿qué podemos hacer las empresas para contribuir a que el sistema educativo tenga menores niveles de deserción? Sí, yo voy a decir 2 puntos. El primero es, y lo nombrábamos antes, hacer ciclos más cortos y más enfocados a algo específico. Creo que la deserción, más allá de los factores económicos y factores culturales que también hay, sobre todo viene relacionada con la cantidad de cosas y el tiempo que se le enseña a esta persona. Eso va a provocar que esa persona al final termina diciendo no sé, si un programa dura 5 años, a los 3 años dice, no sé por qué estoy estudiando esto, me han dado demasiadas materias, no sé en cuál de estas me gustaría estar. En el momento en el que te enfocas en algo mucho más específico, más corto, y yo hablaba al principio de educación personalizada y mucho más personalizada utilizando herramientas de tecnología por parte de las entidades educativas, va a provocar que esa persona poco a poco se va sintiendo mucho más realizada y mucho más enfocada en lo que le va gustando. De tal forma que cuando sale al mercado sale mucho antes, sale mucho más especializada en algo concreto y tendrá muchas más oportunidades, además de encontrar empleo, que es lo que queremos finalmente. Lo decíamos en la estrategia para una nueva industrialización, que necesitamos que el proceso de aprendizaje sea mucho más divertido. O sea, hoy el modelo tradicional, donde un profesor se paraba al frente de 30 estudiantes y después de 120 horas decía pasaste o no pasaste por un examen, y a su vez eso repetido 30 veces durante una carrera universitaria, ese modelo está mandado a recoger. Y sobre todo hoy en un estudiante que vive en la sociedad del consumo, una sociedad en la cual le enseñan que si algo no le gusta, pues simplemente lo cambia de canal, que si una marca, el sabor de un producto no le gusta, pues ahí tiene 30 productos más para buscar satisfacer sus necesidades. Y es ahí donde nosotros creemos, y lo hemos puesto en el documento, que necesitamos un sistema educativo que haga mucho más seductor ese proceso de aprendizaje.
Y creemos que las empresas juegan un papel clave para poderlo lograr. Algunos ejemplos, abriendo espacios de práctica, de tal forma que los estudiantes puedan venir a las empresas y ver en el mundo real cómo pueden aplicar el conocimiento, o inclusive enviando trabajadores de las empresas como docentes al sistema educativo, de tal forma que haya esos modelos de conexión. Y ahí quiero aprovechar para introducir la pregunta que nos hacía Nash Rojas, y es ¿cómo hacemos para involucrar la academia, la investigación con el sector empresarial? Yo creo que cuando hoy hablamos de educación, Leonidas y César, no solo nos podemos referir a la misión 1 de formar gente, de dar clase. Creo que la misión 2, los temas de investigación, la misión 3, que está relacionado con la extensión universitaria, también hace parte de todo este mundo educativo. ¿Cómo hacemos para traer al centro de esa conversación educativa a la empresa? ¿Qué se les ocurre a ustedes como propuestas concretas para atraer a las empresas? Adelante, Leonidas. Es evidente que la investigación es muy importante en cualquier proceso de educación, así sea en el clásico académico o en el técnico profesional, y me parece que lo importante es que la investigación sea útil y resuelva problemas a las empresas. Es decir, que la investigación sea aplicada, que la investigación sea en sitio, si es en las regiones, que sean las regiones, y me parece que cuando la empresa comienza a entender que es útil apoyar, vincularse, acercarse a una institución que le ayuda a resolver problemas, entonces tiene mucho más sentido la investigación. Lo otro me parece que es la posibilidad de que la empresa facilite su talento humano en el proceso de formación. Es decir, que haya profesores que vayan de la empresa a las instituciones, porque ahí pueden ir induciendo las problemáticas que los estudiantes tengan que resolver. Entonces, me parece que la clave es que realmente se conozca y se resuelva de forma ágil la necesidad que las empresas tienen. Sí, adelante. Sí, yo relacionado con eso quería comentar, por lo que yo veo en el día a día, en mi trabajo acá como responsable de educación, es que las empresas van por un lado y las entidades educativas van por otro. Entonces, muy relacionado también con lo que decías, deberían estar más juntos de alguna manera en la que los propios empresarios o empleados de esas empresas vayan y ejerzan de profesores en las entidades educativas, en ciertas materias, que los estudiantes desde el día 1 hagan prácticas en esas empresas. Alguna manera, allí hay dos, pero pueden ser muchas más, de estar mucho más en contacto entre una y otra. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que por un lado hemos enseñado la teoría para que luego esos estudiantes entren en las empresas y la apliquen, pero podríamos darle la vuelta muchas veces y decir, ¿por qué no la teoría la formamos desde la necesidad de la empresa? Yo me voy a la empresa tal y le digo, bueno, ¿qué problemas tienes tú para no vender este producto? ¿Qué problemas tienes tú para internacionalizarte? ¿Qué problemas tienes tú para llegar a este sector de la economía? Etcétera, etcétera. Y después de esos problemas me voy a la entidad educativa y le digo, ¿quién me puede solucionar estos problemas? ¿El estudiante de comunicación, el estudiante de matemáticas, el estudiante de tal o de cual? Empezar a crear programas desde el lado opuesto, desde la empresa a la entidad educativa. Una forma también podría ser. Y nada, finalmente yo diría que sobre todo tenemos que empezar a pensar, yo creo que así queda mucho más claro, en el que las empresas están ahí por el usuario final, por el cliente final. Y los estudiantes están aprendiendo y estudiando para trabajar en esas empresas. Entonces, si nosotros nos planteamos la forma de ver de a qué velocidad voy yo, a qué velocidad vamos nosotros, mismamente como usuarios, esa empresa quiere captar esos usuarios, a qué velocidad se tiene que adaptar esa empresa para llegar a esos usuarios. Y finalmente el tercer punto es, volvemos casi a nosotros otra vez, el estudiante cómo se tiene que preparar para tener las habilidades que esa empresa necesita. Si se fijan en ese ciclo, nosotros como usuario vamos muchísimo más rápido que las empresas van muchísimo más rápido que el estudiante que necesita estar preparado para esas empresas finales. Sí, indiscutiblemente la empresa tiene un rol protagónico, si lo quiere jugar en el sistema educativo. Por un lado, desde
abrir estos espacios de aprendizaje, como bien decía, las prácticas, enviar los docentes, etcétera, conectarse desde el mismo momento en que se conciben los programas de formación, de tal forma que esas necesidades que hoy las empresas empiezan a tener sean el insumo a su vez para que de forma anticipada el sistema educativo pueda abrir los programas, pueda formar a los docentes, pueda inclusive enviar trabajadores de la empresa, pero también docentes al mundo empresarial de tal forma que fluya el conocimiento en doble vía. Y en ese sentido a Colombia se le vio una serie de desafíos. Nos decía Andrés Salcedo, Camilo Ruiz nos hacía una referencia a los desafíos que tenemos en el sector empresarial, debido a que principalmente en Colombia las empresas son micro y pequeñas. El gran número de empresas que existen, la mayor cantidad de empleos se generan en las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo pueden las MIPYMES, como se le denominan, participar de forma activa en el proceso de educación? Leonidas, ¿qué opinas? Sí, sin lugar a dudas, el sector de las medianas y pequeñas empresas necesitan una atención adicional a la que las universidades y en general el sistema les da. Y además ellos pueden aportar de forma muy significativa a los procesos de formación. Me parece que aquí estamos hablando de cuál es el modelo que ahora utilizamos para relacionarnos con las empresas, que es un modelo, tú lo has mencionado, cada uno por su camino, cada uno dentro de sus intereses, de vez en cuando nos encontramos. Pero me parece que es necesario encontrar un modelo en donde la universidad resuelva los problemas de la empresa, sea un modelo flexible, la empresa permita que el estudiante se acerque desde el principio a la universidad, que haya pasantías de profesores en las empresas y que haya conocimiento de los talento humano de las empresas en las universidades, y eso aplica todo para la pequeña y mediana empresa. En los marcos de cualificaciones, por ejemplo, se está trabajando ahora mucho con el sector de los cueros, marroquinería, que en términos generales son pequeñas empresas, pero es decir, sí hay forma de identificar cuáles son las necesidades de esos sectores, que son sectores grandes, pero que ejecutan la labor a través de empresas más pequeñas. Sí hay forma de relacionarse, y yo creo que es como ingeniarnos un modelo que nos permita tener victorias tempranas de un lado y del otro, para el estudiante que se acerque y para el empresario que vea resueltas sus necesidades en la empresa grande o en la empresa muy pequeña. César, y ahí quisiera complementar la pregunta hacia ti, es ¿cuál es el rol del sistema educativo en la formación de los nuevos empresarios? Y me refiero teniendo en cuenta toda la transformación digital, la cuarta revolución industrial, etcétera. ¿Qué puede hacer el sistema educativo para formar a esos nuevos emprendedores, a esos nuevos empresarios, de tal forma que pues no solo nos estamos esperando a ver cómo nos forman a las empresas que hoy existen, sino cómo se pueden conformar nuevas empresas para esta sociedad? Sí, creo que eso además es la clave, porque primero, para saber qué necesito hay que saber hacia dónde voy, en cierta manera. Entonces es clave, y creo que lo más importante acá es cómo yo transformo mi empresa sin morir en el camino, en el mundo de la tecnología. Creo que todos nosotros y todas, yo como empresa, como Google, ustedes como la Andy, como las entidades educativas, universidades, tenemos también un rol clave en enseñar a esos empresarios a... Yo creé mi empresa hace 50 años, por ejemplo, y necesito transformarme ahora que me viene esta ola tecnológica. ¿Y de qué forma puedo adaptarme y qué cosas tengo que pedir a las universidades, a las entidades educativas, qué personas tengo que pedir para poder transformarme en esto? Sí, creo que eso es clave, y también es clave, y está muy relacionado con lo que hablábamos antes, en educar a estas personas que van a ir a estas microempresas, medianas empresas, también en habilidades que muchas veces nunca se les han educado, como cómo prepararse para una entrevista, cómo crear una hoja de vida, cómo presentar en público, cómo hablar entre unos posibles inversores, ese tipo de habilidades que muchas veces no se ven y muchas veces no vienen aprendidas desde la universidad. Creo que sobre todo para los técnicos, para los tecnólogos, que seguramente sean los más apropiados para estas pequeñas y microempresas, es muy necesario. Yo quisiera que habláramos ahora un poco sobre la responsabilidad que tienen las empresas en términos de contribuir al sistema educativo.
Y en particular quiero aprovechar la pregunta que Andrés Echavarría nos hace y es, ¿cómo ven el rol de las empresas en la educación rural? Pues también habla de la urbana, pero hablemos un poco de la educación rural en esta época de posacuerdo. Leonidas, ¿por qué nos cuentas un poco en la experiencia que ha tenido Uniminuto en la formación rural del país, con presencia en cientos de municipios de Colombia? ¿Cuál debería ser el rol de las empresas para poder contribuir a esa tarea? Bueno, es evidente, y mencionaste el posacuerdo, es evidente que probablemente las victorias más rápidas que debe generar el país para que esto sea realidad debe ser en el campo, debe ser en la zona rural, debe ser en aquellas zonas donde no ha habido muchas oportunidades. Desde ese punto de vista, la formación técnica profesional genera una gran oportunidad de presencia de la sociedad en recuperar o en dar oportunidad a áreas que nunca las han tenido, a personas que nunca las han tenido, a jóvenes que nunca las han tenido. Y las empresas, obviamente, es impensable que este proceso se pueda en el campo desarrollar para generar oportunidades sin la presencia de las empresas. Tiene que haber la presencia de las empresas, pero lo que yo pienso es que las empresas regionales están preparadas para esto. Ha sido su entorno natural. Uno va a una región muy apartada y en esa región hay empresas. En esa región hay especialmente empresas de tecnología. Tú vas a los sitios más apartados del país a tratar de ofertar un programa de nivel técnico o que atienda las necesidades y lo primero que encuentras son las empresas de tecnología, la que lleva las comunicaciones, la que lleva la televisión. Quiero decir que la tecnología para llegar al fortalecimiento de lo rural es muy importante. Y me parece que de la misma forma como las empresas van a contribuir a la competitividad del país y tal, pueden contribuir al desarrollo rural generando esos modelos de colaboración y obviamente modelos que también traigan beneficios a la empresa. El trabajar en las zonas rurales, el trabajar en la base de la pirámide genera muchos beneficios a la sociedad, pero también genera importantes beneficios a las empresas. César, dice la OIT que hoy una de esas grandes necesidades que tienen las empresas a la hora de vincular talento humano no está ni siquiera relacionado con las competencias técnicas, sino más con las competencias blandas o denominadas competencias del siglo XXI, que van desde, pues, que son muchas, desde saber trabajar en equipo, la empatía, la atención al detalle, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo crees allí que las empresas pueden ayudar también a contribuir, o cómo contribuyen o pueden ayudar a contribuir para que el sistema educativo desarrolle esas competencias desde etapas muy tempranas? Creo que lo hemos hablado antes, justo relacionado con eso, es meterse desde el primer día en el proceso educativo con temas de prácticas, temas de proyectos, etcétera, etcétera. Creo que se solucionaría en parte si desde el primer día estas empresas están con las entidades educativas explicándoles y aprendiendo de la mano en qué tipo de estudiante necesitan y qué habilidades más blandas necesitan, porque son la base. Muchas veces estudian de muchas cosas y cuando van a entrar a un proceso de selección, esta habilidad blanda no la tienen o no les han enseñado desde el principio. Entonces, en el primer paso, por mucho que han estudiado, para su sueño que es trabajar, ya no entran. Creo que más que nosotros, desde la parte educativa, me incluyo, enseñarles es que la empresa vaya y diga, bueno, ¿qué necesito cuando voy a hacer a alguien una entrevista, cuando voy a preparar a alguien, cuando alguien tiene que hacer una hoja de vida, un agente de recursos humanos, qué mira en las hojas de vida, etcétera, etcétera? Creo que más de la mano viene lo que decíamos al principio, que vengan las empresas a los estudiantes. Leonidas, ¿cómo hacemos para superar ese desafío de las competencias blandas o las competencias socioemocionales, cada vez más demandadas por el sector productivo? Aparece cada vez más de forma ácida cómo empleos no se terminan cubriendo o generando debido a que la gente no tiene esas competencias. ¿Qué podemos hacer con el sistema educativo para que esas competencias se puedan desarrollar? Pues yo pienso que primero, lo has mencionado, con la posibilidad de el hacer, el tener los jóvenes la posibilidad de desarrollar sus capacidades de liderazgo
dentro de las universidades la mejor forma de enseñar las competencias blandas no es dictando un curso de liderazgo o un curso de trabajo en equipo, sino es generando las oportunidades de que en la práctica, con casos, la gente desarrolle su propio liderazgo. Es decir, que temas como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como el desarrollo de las comunicaciones, se pueden desarrollar en la práctica desde el modelo educativo cuando hay escenarios para hacerlo. Más organizaciones de estudiantes, más escenarios de diálogo, más eventos que permitan que el estudiante actúe de forma autónoma. Yo creo que primero es absolutamente necesario y segundo es el hacer dentro de la universidad y el hacer con posibilidades en los escenarios de práctica. Sí, yo quería agregar algo ahí y es, por un lado, también el estudiante también tiene una responsabilidad de acercarse a la empresa. Muchas veces, a veces sucede que esa conexión con la empresa no viene de parte del profesor, del rector o el director del programa, sino que tiene que venir de parte del estudiante. O sea, que los estudiantes tengan esas ganas y esa aptitud para ir ahí fuera y hablar con la empresa. Muchas veces tiene que venir de parte de ellos. Y por otro lado, también creo que es un llamamiento a las empresas, es que muchas veces aprendan a confiar en el joven, en el estudiante joven. Si a lo mejor alguna empresa aquí ahora mismo le decimos, bueno, a una persona de 18, 19 años, un estudiante que acaba de empezar la carrera, le vas a poner a trabajar en un mini proyecto, 2 horas a la semana, pues a lo mejor la empresa dice, no, yo creo que quiero que esté un poquito más preparado. La revolución que estamos viviendo provoca que lo que pasa en las empresas de tecnología, mi propia empresa, la media de edad no sé cuál será, pero seguramente es muy joven. Entonces, también es un llamamiento a esas empresas a que confíen en la gente joven desde el primer día, porque la gente joven, y no tan joven, pero normalmente esperan a que tenga una carrera profesional dilatada y que tenga muchos años de estudio. A veces para ese técnico o ese tecnólogo ya sabe lo que quiere desde que nació prácticamente y ya tienen las competencias desde el día 1 del día 2 que le van a poder enseñar. Inclusive con una situación que Simón Bright nos está poniendo, y es que se le está exigiendo una experiencia profesional a los recién egresados de 2 años, pues y si no se les da la oportunidad de trabajar, pues ¿cómo van a tener la experiencia? Eso me pasó a mí, literalmente, y experiencia personal. Y yo lo veo por todos los lados, siempre piden experiencia profesional de 1, 2, 3 años. Es imposible que tengas experiencia profesional de 1, 2, 3, 5 años, 6 meses, si nunca nadie te da esa oportunidad. Entonces, y si ya te la dan, ya vas a poder tener la experiencia profesional. A veces no es tanto la experiencia profesional, primero se la tienen que dar. Eso sí, pero segundo tiene que cambiar de tal manera el chip de porque no tenga 6 años de experiencia y tenga 6 o tenga 1 o no tenga ninguno, no quiere decir que no esté preparado. Muchas veces está preparado simplemente porque tiene muy claro lo que ha estudiado y tiene muy claro lo que le gusta y en lo que quiere aplicar esto que le hemos enseñado y que le gusta. Y a veces rinde mucho mejor esta persona porque es alguien que ha estudiado algo muy específico, quizá a lo mejor más técnico, menos técnico, pero es algo que le gusta y a lo mejor no tiene 6 años de experiencia, sino que tiene 6 meses o no tiene ninguno y seguramente el rendimiento que va a tener en esa empresa sea mucho mejor de lo esperado. Entonces, creo que sí, totalmente de acuerdo con él. Un llamamiento a las empresas que confíen en las personas, no por no tener bagaje profesional detrás, significa que no van a poder realizar su trabajo como debe la empresa. Si el modelo educativo de que estamos hablando prioriza el hacer y el hacer desde el principio, va cerrando esa brecha que hay ahí de experiencia. Es decir, que hay que promover más el hacer en los procesos de formación. Sí, imaginemos lo que hablábamos antes de empezar a hacer prácticas desde el día 1 o desde el primer semestre o el segundo semestre. Pues ¿qué pasa? Que cuando llega el tercer, cuarto, quinto año que termina el programa, a esa empresa se le dice, yo no tengo experiencia profesional de años seguidos, 1, 2, 3, 10 años seguidos, pero yo he ayudado a esta empresa o a ti, propia empresa, a esta y a esta otra, en este proyecto que te solucionó este problema, en este otro proyecto te solucionó este otro problema, en este otro. Creo que la empresa o el gerente de recursos humanos cuando llegue ahí y tenga que seleccionar, quizás prefiera a esta persona o debería preferir a esta persona porque aunque no tenga la experiencia profesional adecuada o de los años suficientes que normalmente piden, tiene la experiencia de trabajo en equipo, de trabajo en ese proyecto, que realmente es lo que le va a solucionar el problema a esa empresa
cuando entre esa persona. Eso a su vez es otro motivo entonces para acelerar esta propuesta de implementar la formación dual en el país. Bueno, Leonidas, quisiera que nos contaras un poco, a ver, Uniminuto creo que ha sido de los pioneros en el país en la formación desescolarizada inicialmente, luego formación a distancia, luego formación virtual, etcétera. ¿Cómo crees tú, y leo la pregunta que nos hace Fernando Campo, muchas necesidades de las empresas se pueden encontrar en línea? ¿Cómo exigirle a los colaboradores que hagan cursos que están disponibles, inclusive que hasta la misma empresa puede pagar? ¿Cuál es el rol de la formación virtual, la formación utilizando todas estas nuevas tecnologías y cómo inciden hoy en el mundo educativo? Bueno, en el caso muy particular, si hemos querido como institución llevar educación de calidad a muchas regiones, hay que utilizar tecnología. Es imposible tener un proyecto de país en educación de alta calidad que no utilice tecnología. Luego, esa es una condición básica. Segundo, realmente la gente acepta muy bien la tecnología. Es impresionante ver los trabajadores del campo cómo a través de uso de tecnología, de plataforma, pueden hacer realidad su sueño. Hay casos muy puntuales en donde regiones que la juventud ha salido porque busca nuevas cosas y cuando llega la tecnología a su oficio, al café o al arroz, la gente se queda, la gente encuentra un motivo primero de estar actualizado, de estar en un mundo de moderno y segundo, un motivo de agregar valor a lo que hace. Entonces, realmente la tecnología va a ser la clave del desarrollo educativo del país. Pero hay gente que cree, y me gustaría escuchar a ambos, que creen que la formación virtual es de menos calidad por ser virtual. ¿Qué opinan ustedes frente a esa? Sí, yo relacionado con eso y también relacionado con la pregunta, gracias Leonidas, Sí. antes, es que alguien puede decir, bueno, si lo encuentro todo en Internet, ¿por qué tengo que ir a la universidad? Es tan sencillo como eso. Creo que hay que ir a la universidad mucho más que antes, incluso, porque tú encuentras todo en Internet, pero la necesidad que tú tienes de todo lo que hemos estado hablando, de que hay una persona de la mano personalizando lo que necesitas, que hay una persona de la mano haciendo las prácticas contigo y trabajando contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que ir más que nunca, pero la universidad es la primera que se tiene que transformar y la forma de educar, ¿cómo es la forma de educar? Si la forma de educar sigue siendo la que hemos tenido siempre, pues seguramente ese estudiante diga, no, lo encuentro en Internet, no voy a la universidad. Pero si la forma de educar se va transformando a educación mucho más práctica, educación mucho más personalizada, educación mucho más de la mano, creo que el rol del profesor tiene que transformarse y el rol de la universidad tiene que transformarse. Si consiguen eso, la universidad es mucho más necesaria que incluso antes, porque ahora tenemos una sobredosis de información. Antes la universidad nos servía para ir y agarrar la información que no encontrábamos en ningún lado porque no existía Internet. Ahora es el lado opuesto. Ahora tenemos demasiada información por todos los lados. Necesitamos a alguien que me la filtre, que me la analice y que me la personalice para mí, para hacer mis estudios mucho más atractivos y que tenga éxito en el mercado laboral y fuera. Creo que es mucho más necesaria que antes. Lo que pasa es que sí que se tiene que transformar. Según ha sido en los últimos 100 años, pues quizá no sea necesaria, pero se tiene que transformar y será muchísimo más necesaria. Es evidente lo que mencionas, el rol del profesor, el modelo educativo que acerque la tecnología a los procesos de aprendizaje. Y en el caso de Colombia, tal vez por la experiencia que podemos manifestar, estamos en la etapa de que requerimos una educación blended, es decir, que tenga muchos componentes de tecnología, pero que todavía necesite una presencialidad. Entre otras cosas porque hay temas como valores, como este tipo de temas mucho más profundos que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con el compromiso con el país, que se construyen en comunidad, que se construyen con el ejemplo de otros. Es decir, que la tecnología ahí aporta muchísimo, pero y voy a ser muy característico, el estudiante que está en el campo aprendiendo de café, le gusta ir los sábados a verse con otros y jugar un picadito de fútbol o armar una fiestica.
Es decir, que todavía en el modelo de desarrollo del país, la utilización de tecnología es muy importante, no va a desarrollar el país lo que quiere en educación si no usa más tecnología, pero tiene todavía ese componente de presencialidad que es fácil de lograr. Es decir, bueno, es como una etapa de desarrollo, pero hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el rol del profesor, hay que darle más libertad al estudiante para que diseñe su propia ruta de educación y el sistema tiene que ser muchísimo más flexible. Sí, y relacionado también con tu última pregunta, si lo aprendo en Internet y es de menor o mayor calidad, depende de qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo y quién me lo está dando. Ahora mismo hay muchas plataformas digitales ahí fuera que ejercen de entidades educativas también. El éxito, yo diría, de muchas de ellas ha sido la personalización, la actualización y la rapidez. ¿Qué pasa? Ellas quizás se muevan mucho más rápido que las universidades acá, y mucho más personalizado. ¿Necesitan a alguien detrás? Sí, muchas veces hay una persona, un profesor, pero un profesor virtual, un profesor al otro lado de la pantalla, que te está personalizando y educando sobre ello. Que sean de menor o mayor calidad, creo que no tiene nada que ver que sean una plataforma online o que sea una plataforma física. Creo que las dos cosas son necesarias y creo que si han tenido éxito o no han tenido éxito las plataformas digitales, las que han tenido éxito es la rapidez, personalización y adaptabilidad a lo que a ti te gusta y a lo que tú vas creciendo, de tal forma que sí que te mantienes enganchado aprendiendo. No, y mire que hoy las nuevas tecnologías le permiten al docente o al administrador del proceso educativo hacerle seguimiento individual a cada estudiante. En las cátedras magistrales tradicionales uno solamente interactuaba con el profesor el día del examen. Y ese día uno sabía si ese muchacho o si uno como estudiante pues le demuestra al profesor si aprendió o no. Mientras que utilizando las plataformas electrónicas saben cuánto tiempo estuvo en el sistema, qué documentos bajó, inclusive le permite las contribuciones directas al proceso de aprendizaje con los foros, etcétera. O sea, yo creo que las personas que dicen que la formación virtual es de menor calidad, pues nunca ha tomado un curso de formación virtual, pues porque en la práctica lo que uno tiene es 100% del tiempo un sistema que le está haciendo a uno seguimiento cómo va su proceso. Creo que eso está relacionado también con yo no compro online porque lo mismo el producto que me llega va a ser de menor calidad. Es exactamente lo mismo a nivel educativo. Yo no aprendo online porque la persona que haya detrás me va a dar una educación de mucha más calidad. Creo que es un error y creo que no tiene que ver que sea online y que sea físico o offline, como le queramos llamar, sino de nuevo, la adaptabilidad, la rapidez a la que tiene que ir el proceso online puede ser mucho mejor o puede ser mucho peor que un proceso que sea puramente físico. Creo que la combinación de los dos, sobre todo rapidez y conocimiento, es la clave. Yo creo que en el país, en Colombia, ha venido evolucionando ese tema. Al principio se entendía que todo este uso de tecnologías iba a servir únicamente como complemento de lo que se hacía en la presencialidad, pero la verdad es que las evidencias conducen a otras realidades. Hay muchos más estudiantes que utilizan elementos de tecnología y debe haber muchos más estudiantes. Yo pienso que hay una conciencia en el sector educativo, yo pienso que las universidades también han visto los modelos externos. Este es una era del conocimiento, donde el conocimiento está disponible, pero está disponible a través de la tecnología. Luego, así como estamos hablando de economía digital que está en el país, que también la educación tendrá que entender que es a través de la tecnología que podrá mejorar y que podrá darle un cubrimiento mayor al país. Así es. Nos quedan 3 minutos de cierre, muchas preguntas en la parrilla por responder, pero quisiera que aprovecháramos esos 3 minutos, sobre todo para que lo aterrizáramos en unas recomendaciones concretas que ustedes le quisieran dar a las empresas que nos están viendo, de cómo mejorar, cómo pueden contribuir ya en la práctica a un mejor sistema educativo colombiano, en la línea de entender que un mejor sistema educativo es a su vez, son mejores condiciones para que la industria se pueda desarrollar en Colombia. César, luego Leonidas. Sí, el primer punto diría yo es que desde el día 1 comiencen a trabajar con las entidades educativas, con las universidades, en los procesos
de prácticas, en los procesos de trabajo en equipo, de proyectos concretos, que haya una forma, en cierta manera, vayan probando, nunca se sabe, no hay nada exacto, pero que vayan probando formas de trabajar colaborativamente con las entidades educativas a tiempo parcial, a tiempo completo, y no esperar a que el estudiante salga ya totalmente a las prácticas. También que se involucren mucho más con las entidades educativas a nivel de profesorado. Ellos muchas veces a lo mejor no son los expertos en enseñar, pero son los expertos en lo que se tiene que enseñar. Que trabajen mucho más de la mano en eso. Y finalmente diría es que abracen la tecnología de tal forma que yo muchas veces pensamos que es como nuestro enemigo. Creo que si lo tomamos de la manera más adecuada es nuestro mejor amigo para aprender, educar y hacer crecer esa empresa. Adicional a lo que has mencionado, creo que una recomendación que haría a las empresas es que estudien y vean mucho el documento que produce la ANDI. Es un documento muy sólido en el capítulo de educación y en todos, pero el capítulo de educación es muy sólido y hay unas recomendaciones muy concretas para todos los sectores. Yo creo que si seguimos esa guía de recomendaciones, podríamos contribuir a que esto mejore. Hay alguna que me parece que es muy importante y que está en como el compromiso de las empresas de mejorar el entorno de trabajo de los jóvenes, es decir, de hacer mayores posibilidades, ser más atractivo, generar más posibilidades de desarrollo personal, desarrollo profesional. Obviamente siempre aparecerá el tema laboral, siempre se dirá, bueno, pero es que digamos la formación técnica no es tan bien reconocida desde lo laboral, desde lo económico. Me imagino que ahí habrá razones para poder mejorar, pero obviamente cuando se entrega una formación mucho más especializada. Es decir, que el mejoramiento del entorno para este tipo de educación también es importante. Pero mire, lean ese documento, mírenlo a fondo, compártanlo. Hay mucho. Yo nunca he visto tanta literatura alrededor de educación de todos los entes multilaterales alrededor de este tipo de educación. Creo que también los departamentos de talento humano deben meterse un poco más ahí y entender cuál es el largo plazo en esto. Bueno, a partir de este Facebook Live estamos liberando el capítulo sobre educación. Hoy lo pueden encontrar en la página web de la ANDI, donde encontrarán cerca de 30 recomendaciones concretas y directas que hace la ANDI y sus afiliados para que tengamos un mejor sistema educativo. Los invito a que bajen el documento, lo analicen con sus equipos de trabajo. Si lo quieren comentar en arroba Andy Raya al Piso Colombia o arroba Camilo Montes, pues con todo el gusto podemos abrir la conversación en torno a estas recomendaciones que esperamos sean una contribución directa a que Colombia tenga un país mucho más industrializado. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, y ya seguimos en contacto en las redes virtuales. Muchas gracias a todos.